oraciones y por el espacio que... agradecidos por ustedes, por los corazones de ustedes. La verdad que el orar unos por otros es tan importante, ¿no? Es tan necesario. Porque cuando oramos por un hermano en Cristo que tal vez no sabemos qué necesidad puede estar pasando, pero el orar ya estamos cubriendo espiritualmente seguramente alguna situación que tal vez nosotros no conocemos, pero el orar hace que el poder de Dios se libere y Dios esté tomando cuidado de esa persona. Y a veces no necesitamos saber qué le pasa, simplemente si viene a nuestro corazón el nombre de una persona o el rostro de cada uno de nosotros, orar por ellos, ¿no? Y eso produce en el mundo espiritual un resultado. Y el diablo, como decíamos, ¿no? Él quiere que nosotros nos alejemos de los propósitos de Dios, que no estemos orando, que no estemos viviendo agradecidos, que no nos congreguemos, que no vayamos a la palabra, a buscar la palabra, esa palabra de vida que día a día nos renueva. Que no nos perdonemos. Bueno, ¿cómo están? A ver, ¿a quién le gusta recibir premios? ¿A quién le gusta recibir premios? ¿A quién le gusta recibir premios? Bueno, están en el lugar correcto. No porque yo les vaya a dar un premio. No se entusiasmen. Porque tenemos un Dios galardonador, un Dios premiador, un Dios que galardona a sus hijos. ¿Sí? La gente busca en el mundo premios de distintas formas, de distinta índole, ¿no es cierto? Ser premiado. Cuando hay un concurso o algo, la gente va con un entusiasmo, con una actitud de querer ganar ese concurso. Ahora que hay tantos concursos en el mundo, ¿no? Concursos de canto, concursos de belleza, concursos de lo que sea, preguntas y respuestas, bueno. Pero el mundo va tras esas cosas. Ahora nosotros como hijos de Dios, no está mal ir tras esas cosas, porque en definitiva, bueno, son una pequeña parte de la vida. Pero el sentido de un creyente, el propósito en un creyente tiene que estar en buscar aquellos premios, aquellos galardones que Dios tiene reservados para nosotros. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Y el diablo, una de las cosas que quiere es al cristiano justamente hacerle perder de vista que tenemos un Dios galardonador, un Dios premiador, un Dios que recompensa. Y nos hace ir tal vez a veces tras los premios de este mundo, que no digo que esté mal, pero no son lo que Dios ha destinado para nosotros. No es lo que Dios pretende por lo cual nosotros vayamos y nos entreguemos a Él. ¿Sí? Cuando nosotros confesamos a Jesús como Señor y creemos que Dios levantó a los muertos, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Tenés vida eterna, sos un hijo de Dios, recibís Espíritu Santo. Y dice la palabra también que nos somos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Sí? Nos dan una nueva ciudadanía. Y en esa nueva ciudadanía hay recompensas, hay galardones que Dios tiene para sus hijos. Y vamos a estar viendo un poco eso. La palabra nos muestra que todos los creyentes, en algún momento, cuando vuelva Cristo, dice la palabra además, que Cristo va a volver por la iglesia, por todos nosotros. Todos aquellos que confiesan a Jesús como Señor, que hemos sido trasladados a ese reino, Jesús viene por todos nosotros, por su iglesia, ¿sí? Por aquellos que creyeron en Él. Y va a haber un tribunal, va a haber un momento donde vamos a estar delante del Señor, ¿sí? Vamos a estar la iglesia frente al Señor. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 5:10, que nos habla de este acontecimiento, de este momento que va a producirse en el futuro, para todos aquellos que conformamos la iglesia de Cristo, la iglesia de la gracia también llamada, la iglesia de Dios en la actualidad, ¿sí? La palabra iglesia significa los llamados.
La palabra iglesia es una palabra griega que significa los llamados. Y nosotros hoy en este tiempo somos llamados por Cristo, por la obra redentora de Cristo, a ser hechos hijos de Dios. Dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, está hablando a la iglesia, a los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, ahora en este cuerpo yo hago cosas. En algún tiempo yo voy a estar, en el futuro, después que Cristo vuelva, compareceremos ante el Señor, ante ese tribunal de Cristo, y dice que vamos a estar siendo examinados conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Como les dije, esta palabra tribunal es una palabra griega que se llama abema, es el tribunal de Cristo. Vamos a ver el significado de algunas palabritas para entender más profundamente lo que nos quiere decir. Acá la palabra hecho, ven cuando dice según lo que haya hecho mientras estábamos en el cuerpo, significa practicar u ocuparse. ¿Cuáles fueron nuestras prácticas siendo hijos de Dios? Porque esto está hablando a hijos de Dios, no está hablando a gente que no conoce a Cristo, que no es de la iglesia, sino a los creyentes. Entonces, ¿en qué te ocupaste mientras vos, luego que confesaste a Jesús como Señor y creíste que Dios levantó de los muertos, ¿en qué te ocupaste? ¿Cuál fue tu ocupación? ¿A qué le dedicaste el tiempo? Y esto no quiere decir que nosotros no nos ocupemos de las cosas de este mundo, ¿sí? Nos tenemos que ocupar, trabajar, tener la familia, bueno, educar a los chicos, todo lo que conlleva el vivir en este mundo. Pero hay cosas en las cuales Dios nos muestra en su palabra que también tenemos que ocuparnos como hijos de Dios, para que ese tiempo cuando lleguemos, lo que hayamos hecho haya sido hecho conforme a la voluntad de Dios. Entonces significa practicar o ocuparse. La palabra malo, ahí que dice sea bueno o sea malo, en el versículo 10 es una palabra, faulos, se llama en griego, que significa inútil, inservible. Algo malo en este versículo es que hayas hecho algo inútil, algo inservible espiritualmente a los ojos de Dios. No estoy hablando de que, por ejemplo, si vos haces algo bueno en el mundo, eso está bien, pero a lo mejor con las cosas de Dios lo que hiciste fue algo inútil, fue algo inservible, o sea, no sirvió, algo sin valor. En la Biblia hay varias palabras, pero la palabra malo también se traduce, hay otra palabra malo, que en el griego significa kakos, que ese significado es de mala intención, algo malo por naturaleza, que es muy diferente. O sea, una cosa es, vos hiciste algo que no servía, o hacer algo por mala intención, ¿sí? De mala naturaleza, son dos palabras diferentes, la palabra malo. Acá la que se usa es esta palabra inservible o inútil, Por ejemplo, hoy me levanté y no hice nada, fue un día inútil para mí. Bueno, no haber hecho nada. ¿En qué nos ocupamos? ¿Cuáles son nuestras prácticas? Eso será lo que determinará, eso va a determinar lo que vamos a recibir. ¿En qué nos ocupamos? Dentro de este contexto que estamos hablando, vamos a ver unos versículos en 1 Corintios 3. En el capítulo 3 vamos a leer del 11 al 15. Acá vamos a hablar de prácticas, de qué es lo que hicimos una vez nacido el Espíritu de Dios, de ser hijos de Dios. ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Le dedicamos tiempo a Dios? ¿Dedicamos tiempo a las cosas de Dios? ¿O seguimos enganchados con las cosas del mundo y todas las problemáticas que en el mundo se generan y perdimos tiempo en nuestra vida ocupándonos de cosas vanas a los ojos de Dios? 1 Corintios 3, en el 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es, ¿quién? Jesucristo. O sea, Jesucristo es la base, es el fundamento. Es confesarlo a Él como Señor y creer que Dios levantó a los muertos. Es el fundamento para ser salvo, para ser un hijo de Dios. Hasta ahí nada hice. Todo lo hizo el Señor. Yo lo único que hice fue creer en Él. La salvación, Él ya me la dio, ya la ganó para mí. Cuando creo, yo recibo esa salvación. Y sigue diciendo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, fíjense que son distintas materiales, con distintas calidades. Va desde el oro, el valor que tiene, hasta la hojarasca. Vieron ahora, bueno, ya ahora no, ahora empiezan a florecer las plantas, pero vieron en otoño que las calles se llenan de hojas, bueno, que no sé, hojas secas, ¿sí? Eso es la hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que nuestra obra en el Señor, en las cosas que invertimos en el Señor, van a ser probadas en ese momento, en ese tiempo cuando estemos frente al tribunal de Cristo. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, sobreedificamos sobre el hecho de ser salvos, cuánto yo manifesté a Cristo, cuánto yo perdoné, cuánto amé, cuánto me regocijé en Dios, cuánto yo oré. Esas son las cosas que yo puedo hacer como hijo de Dios. Cuánto hablé la palabra de Dios a otros, la palabra de salvación. Cuánto amé a mi prójimo. Bueno, eso es lo que Dios nos llama a sobreedificar. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, eso acá dice, ¿no? Por el fuego será probada. Vieron que el fuego es consumidor. El fuego quema todo lo que nos sirve. Si ustedes ponen una pieza de oro al fuego, lejos de perderse, se purifica más. Entonces, si lo que hicimos es de valor, va a perdurar. Si lo que hicimos en nuestra vida como creyentes fue hojarasca, algo que se quema fácilmente, no vamos a recibir recompensa. Si la obra de alguno, dice, se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. ¿Ven? La salvación la tenemos por haber creído en Jesús. Pero nos perderemos de premios, lo que hablábamos hoy. ¿A quién les gustan los premios? A todos. Y no está mal, porque el Señor es galardonador, es premiador. El Señor se goza en poder galardonarnos. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. La palabra que está ahí, recompensa, vieron que dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esa palabra recompensa en el griego es la palabra mistos, que significa justamente galardón, premio. Es el salario que se le otorga a alguien por su labor. Es una recompensa, un premio que Dios tiene reservado para aquellos que se ocupan de su obra. El mismo será salvo, dice también la palabra de Dios. La persona será salva. No está en tela de juicio la justificación de esa persona. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio y dice, todo aquel que confesar que Jesús es el Señor y cree que Dios levantó a los muertos será salvo. Él ya nos justificó. También la palabra dice que en Timoteo, que Dios quiere que todos sean salvos, pero que vengan al conocimiento de la verdad. Porque yo puedo ser salvo, pero si desconozco la verdad, desconozco los propósitos de Dios para mi vida, difícilmente pueda crecer en la obra. Y Dios nos llama a eso, a darnos cuenta que Dios tiene un propósito muy grande para cada uno de nosotros. La pérdida que se sufrirá no es vida eterna, sino de recompensas. Vamos a Colosenses 3, versículos del 1 al 4.
Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ven? Clarito. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra ciudadanía y vuestra vida, está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Parte de esa gloria que está reservada para nosotros son esos premios y recompensas que recibiremos. Así como el Señor va a reinar, yo entiendo que aquellos hijos de Dios, aquellos hermanos en Cristo, que reciban recompensas, esos premios que ya vamos a ver cuáles son, vamos a tener funciones en la vida eterna. Vamos a desempeñar funciones específicas para poder completar, para poder estar junto al Señor en su reinado. Es hermoso, ¿no? Vale la pena. Poner la mira en las cosas de arriba tiene que ver con, entre otras cosas, buscar las recompensas preparadas para los hijos de Dios. Estaremos frente a un tribunal, no de castigo. No es un tribunal de castigo. Es un tribunal que otorga recompensas o no te las otorga. ¿Sí? Difícil, es distinto a los otros tribunales que la palabra menciona. El tribunal de Cristo, cuando Él vuelva a la tierra con todos nosotros, con la iglesia, a reinar. Ahí se va a establecer un tribunal, el tribunal de Cristo. Y hay otro tribunal que habla la palabra de Dios, que es el tribunal del trono blanco, ¿sí? Donde allí sí va a haber castigos o recompensas, que va a ser el juicio final. Las recompensas en la Biblia son llamadas coronas. Encontramos la palabra coronas, que son esas recompensas que encontramos en la palabra de Dios. Tal vez haya más, no lo sé, pero al menos encontramos algunas que están relatadas en la palabra de Dios. La palabra coronas, hay dos palabras que la Biblia en el griego se traducen coronas al castellano. Una es la palabra diadema, ¿sí? En griego es diadema, que es la corona que usaban los reyes, que se le ponían acá y que representaba la realeza, significaba el poder del rey. Implica soberanía, es una corona real, es la corona espiritual que tiene Cristo, ¿sí? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una corona real de autoridad. La otra palabra, coronas, es Stéfanos, en el griego, que es la corona de los vencedores. Vieron en los juegos atléticos, en los romanos, en los griegos, los vencedores en las competencias se les ponía una corona de laureles, ¿sí? Eso lo eran los vencedores, los que habían vencido. Simboliza triunfo, haber triunfado, haber ganado. El galardón cuando se vence. Cuando la Biblia utiliza la palabra coronas, que vamos a verlas ahora, está referida a Estéfanos. O sea, es la corona que se le va a dar a los vencedores, aquellos que vencieron. Vamos a ver qué nos muestra la palabra de Dios que tenemos que vencer como hijos de Dios para poder recibir esos galardones. La vida de los creyentes, nuestra vida, no es una batalla por la vida en este mundo, sino una competencia para alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea, tal vez en esta vida no nos vaya tan bien a los ojos del mundo. O sí, no lo sé, cada uno sabrá lo que le toca vivir. Pero nuestro verdadero llamamiento es prepararnos, vivir para el supremo llamamiento que Dios nos hizo en Cristo Jesús. Entonces solo los cristianos vamos a comparecer ante el bema,
por lo que vemos en la palabra de Dios. Y como vimos, se diferencia de las otras instancias de juicio, como ya dijimos. Es una instancia donde solamente va a haber reconocimimientos. Se va a reconocer la labor de cada uno, de lo que en este mundo hemos hecho. Y aquí no hay títulos que las personas nos podamos atribuir. Los títulos ya nos los dio Dios, nos hizo hijos de Dios y nos dio la capacidad para hacer su voluntad. Encontramos en la Biblia, por ejemplo, la corona incorruptible. ¿Sí? Fíjense en 1 Corintios 9, vamos a leer del 24 al 25, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, este relato lo vimos hace poco también en un compartir que dimos, que vivimos acá un domingo? ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, a los 5 sentidos a veces estás metido en el mundo y tenés que empezar a cambiar hábitos de vida. Ya no te emborrachas más, ya no maldecís más, ya no robás más, no te enojás. Hábitos que están en el mundo, que las personas que no conocen a Dios son moneda corriente y tal vez son parte de su manera de ser y no lo ven mal. Pero cuando vos te transformás a Cristo, tenés que empezar a revertir todas esas cosas para poder llevar adelante esa carrera, esa competencia espiritual. Y estamos en este proceso. No es que lo hayamos alcanzado ya, pero nos extendemos a eso. Y así vamos a obtener, en la medida que nosotros nos esforcemos. ¿Por qué? Por dejar esos viejos hábitos. Mentir, robar, engañar, no perdonar. Lleva un esfuerzo. Tenés que vencer al viejo hombre, porque el viejo hombre venía viciado con esos deseos engañosos, dice la palabra de Dios. Y lleva un esfuerzo, lleva un estar presente. ¿Cuáles son mis palabras ahora? ¿Cuáles son mis acciones ahora? Lleva un esfuerzo. Es una carrera. Así como aquellos se esfuerzan para la carrera que tienen, la competencia atlética, nosotros tenemos una carrera que tenemos que ir desarrollando y tenemos que esforzarnos para dejar viejos hábitos, viejas costumbres que no representan el ser de Cristo. Y en la medida que vamos avanzando, esas costumbres se van limpiando y van limpiando nuestro corazón. Y nos empezamos a sentir cada vez más libres en Cristo. Y el pecado ya no reina en nosotros. Entonces es una carrera, una competencia donde requiere esfuerzos. Donde ya no juzgamos al hermano, sino que amamos al hermano. ¿Sí? Y de eso se trata hoy cuando orábamos. Ya no juzgamos a nadie, sino que amamos a aquel que merece ser amado y que no está viendo lo que está pasando en su vida. Todos estamos en una carrera. El tema es cómo corremos esa carrera. Si buscamos obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo, eso va a determinar. Si buscamos ese premio, va a determinar si después recibiremos esa corona incorruptible. Fíjense el versículo de Apocalipsis 3:11, lo que dice el Señor Jesús en un momento, en esta gran revelación del libro de Apocalipsis. Dice en el 3:11: he aquí, yo vengo pronto. Nos está hablando el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Acá el Señor nos dice: estén presentes, tengan cuidado, que nadie les robe su corona, lo que les pertenece. Ninguno se refiere a ningún tipo de engaño, ninguna. ¿Quién nos puede engañar? Satanás quiere venir a engañarte a tu vida. Quiere que sigas en tus viejos hábitos, en tus viejas costumbres, que no renueves tu mente al ser de Cristo. Los deseos de la carne, el mundo. Para esto Dios nos ha dado su Espíritu, para que a través del Espíritu nosotros podamos discernir
Y una de las características del Espíritu que hemos recibido es el dominio propio. Es la capacidad de decidir hacer la voluntad de Dios. Es que Dios nos dé la fuerza, la fe, la sabiduría para decidir hacer su voluntad en cada situación. En toda competencia atlética hay reglas, ¿sí? Hay reglas. En toda actividad atlética hay reglas que establecen cada actividad. Nuestra norma, nuestra regla es la palabra de Dios. Ser complacientes con la debilidad de la carne hará que perdamos nuestra corona incorruptible. Ser complacientes con nuestros viejos hábitos. Total, nadie se entera. Total, no le hago mal a nadie. Bueno, me enojé, lo maldije, pero bueno, fue un momento, ya pasó. ¿Viste? Ser complaciente con esas cosas hace que perdamos esa corona incorruptible que Dios tiene reservada para nosotros. Tenemos que ser muy, dice la palabra, que miremos cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Ser muy observadores de nuestra, no para condenarnos, ojo, no para entrar en condenación, sino para saber y reconocer lo que tenemos que transformar al ser de Cristo. Fíjense en 1 Corintios 9, 20, bueno, seguimos la continuación de lo que leímos hoy. 1 Corintios 9, 26 y 27, ese relato dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, no sea que después que yo fui una posibilidad para muchos, me vuelva a mis viejos hábitos. Por eso tengo que ser observador de mi vida, de mis acciones. Y ser ese observador me tiene que llevar a entender qué es lo que tengo que seguir transformando. 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, ¿puedo hacer de todo? Sí, después serán las consecuencias. O sea, hay cosas que no me convienen. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo tengo que buscar qué es lo que me edifica en Cristo en mi vida, qué es lo que me hace cada vez más parecer al Señor. Edificar en mí esa manera de ser que refleje a Cristo. Hacer la voluntad de Dios y servirlo no sucederá automáticamente o sin trabajo. Hay un trabajo, hay una decisión, hay un ponerle el cuerpo a ser como Cristo. No es algo automático, no es que yo recibo Espíritu Santo y ya, listo, ahora soy Cristo caminando. No, yo tengo que ser manso, humilde, tengo que reconocer aquellas cosas que necesito transformar. Requiere esfuerzo y disciplina, obediencia, ¿sí? Diría mi hermano Raúl. Ser obediente a la voluntad de Dios. Solo para quienes estén dispuestos a ello, le está reservada la corona incorruptible. Hay otra corona que la palabra de Dios nos habla, que es la corona de vida, que en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense que está ligado esta corona a manifestar nuestro amor por Dios, a cómo resistimos ante las pruebas, ante las tentaciones. Hay pruebas y tentaciones que si no está tu amor a Dios, difícilmente las puedes llevar adelante, las puedes resistir. El dominio propio también es clave en esta circunstancia. Claro, nosotros por nosotros mismos no podemos, pero por amor a Dios yo tengo que hacer su voluntad, tengo que obedecer. ¿Cómo hago para soportar la tentación? Bueno, en el 25 dice, en el Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? El tema es poner la mirada en la palabra de Dios, en Dios mismo, y perseverar en hacerla, a pesar de todo, a pesar de las tentaciones que puedan venir a tu vida, mantenerte en la palabra de Dios. La prueba se refiere a cualquier instancia donde la fe es probada. Nuestra fe, nuestra creencia, nuestra obediencia va a ser puesta a prueba. ¿Quién lo va a probar? El diablo va a venir a tu vida a decir: a ver si sos hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, como lo hizo con el Señor. Y ahí estará, si decimos no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o nos rendimos a la tentación. Estará el resultado. Es frente a las tentaciones donde se revela la profundidad de la palabra de Dios en un creyente. Cuando todo está bien, bárbaro. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene aquello que te aprieta, es ahí donde se ve el verdadero, la fe, cuánto está arraigada en tu corazón. Si la semilla de la palabra está sembrada entre pedregales, recuerda la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar la semilla y cayó en distintos lugares, distintas calidades de suelo. El pedregal era un lugar no muy apropiado para sembrar la palabra. Si esa palabra está sembrada en un corazón como un pedregal, ante la prueba, debido a la poca profundidad, se marchita la palabra y con ello se pierde la corona de vida. Existen infinidad de cosas que nos tientan a alejarnos de Dios, a abandonar nuestra fe. Son instancias, uno piensa: no, a mí no me va a pasar, no, le pasó a aquel otro, pero a mí no. Tengamos cuidado cuando entramos en esa pensando de que somos infalibles a las tentaciones de Satanás, porque han caído grandes creyentes, han caído, se han perdido, se han esfumado. Son instancias de prueba donde abandonamos o continuamos bajo la guía del Señor. Para ser tentados es necesario estar en el camino. Miren, el diablo no va a venir a tentar a uno que está perdido. O si lo tienta, ni cuenta se da. Va a venir a tentar a aquellos que están en el camino, que están queriendo ser como Cristo. Lo fue a tentar al Señor Jesucristo, nada más y nada menos. No nos va a venir a tentar a nosotros. Para aquel que nunca fue más allá de una fe superficial, sin obras, nunca será tentado a alejarse del camino porque ya está fuera de él. ¿Sí? Lo que podemos concluir de todo lo visto es que ante las tentaciones, la perseverancia en mantenernos creyendo en la voluntad de Dios hace que en nosotros se revele una fe genuina. Ante cuando te aprieta la situación, el mantenerte enfocado, haciendo la voluntad de Dios, eso refleja una fe genuina que hay en tu corazón. Y esto está basado únicamente en el amor a Dios. Cuando hay el profundo amor a Dios, las circunstancias puedan venir a tu vida, pero el mantenerte firme va a ser ese amor a Dios te va a permitir sobrellevar la tentación. Y eso nos va a permitir poder lograr esta corona que leíamos hoy, esta corona de vida. Vienen los niños, parece. Hay otra corona que es la corona de gozo. La tercera corona, Primera de Tesalonicenses 2, del 19 al 20, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? El apóstol Pablo hablando. ¿No lo sois vosotros? Le está hablando a los creyentes. ¿No son ustedes mi corona? Delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. La corona de gozo que nos habla acá es para aquellos que han alcanzado a otros con la palabra de Dios, ganándolos para Cristo. Es cuando hablamos la palabra a otras personas y las ganamos para Cristo. Hay reservado una corona que es la corona de gozo, la llama acá, para aquello cuando testificamos, cuando hablamos de Cristo a otro. Esa corona está reservada para aquellos que predican, que hablan la palabra a los que no son salvos.
La venida del Señor es inminente. Y cuanto más nosotros hablemos la palabra, más aquellos que están perdidos van a tener la posibilidad de ser salvos. Y cuando hablamos la palabra de Dios, está reservada por esa tarea que hacemos como hijos de Dios, de dar a conocer el Evangelio de salvación. Hay una corona de gozo. Hay un mensaje que llevar al mundo. La iglesia, todos nosotros tenemos un mensaje que dar al mundo, que es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Si nadie cree jamás nuestro mensaje, no es un problema nuestro, es un problema del otro. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar el mensaje de salvación, proclamar a Cristo. Lo que tenemos que hacer es seguir sembrando. Nuestra tarea es sembrar, es sembrar. En algún momento la semilla va a caer en el lugar de un corazón que la reciba y que prospere. Cuando sembramos lo hacemos con la expectativa y gozo de que la semilla brote y crezca. Oramos por la persona a la cual hablamos la palabra de Dios, vemos cómo está, nos ocupamos por la persona. Cuando la persona muestra interés y quiere saber más, estamos presentes para ella. Y esa tarea implica que Dios tiene reservado una corona, esa corona de gozo, por nuestra labor. El momento que estemos frente al bema, nos será dada la corona de gozo por haber llevado esta tarea en amor. Porque la única manera de poder, la única forma de llevar esta tarea adelante es cuando amamos al otro, amamos al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo. Si nosotros recibimos la salvación por gracia, esperar que el otro también sea salvo por gracia de Dios. Otra corona que vemos en la palabra de Dios es la corona de gloria. En 1 Pedro 5, del 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y quiero aclararlo, lo hemos aclarado muchas veces, no es un tema de edad, sino de exposición a la palabra de Dios, de madurez. Claro, ¿no? ¿Cuántas veces te operaste de la vista? No. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos, aquellos que están maduros en la iglesia, que tienen un crecimiento, que están entre vosotros, yo anciano también, como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Ven? Ese tiempo, él ya participaba de ese tiempo. Soy participante del tiempo de esa gloria. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, esta corona, vimos que una corona estaba destinada para aquellos que le hablan la palabra, los que están fuera de la iglesia. Hay otra corona para aquellos creyentes que estamos al cuidado de nuestro hermano. Todos estamos llamados a pastorear, a ser pastores. No es un título, es una función. El ser pastor es una función en el cuerpo de Cristo. Es estar presente para el otro, es orar por el otro, es llevar una palabra de consuelo por el otro, es ser sostén del otro cuando el otro está caído, y otro me sostendrá a mí cuando yo esté caído. Eso es ser un pastor, es pastorearnos, es cuidarnos. Es la función que tiene un pastorcito que cuida las ovejas, que las alimenta, las lleva al mejor pasto, a las mejores aguas, ¿sí? Esa es la figura. ¿Cómo? Las cuida, claro, que el diablo no gane ventaja sobre ninguno. Y esa labor la tenemos todos como hijos de Dios. Todos estamos llamados a pastorearnos, a cuidarnos. Esta corona es para aquellos que han obedecido el llamamiento de pastorear a la iglesia de Dios. La otra corona es la corona de justicia, la última corona que encontramos en la palabra, son 5. Esta la vamos a ver en 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Dice: he peleado la buena batalla, decía el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, ¿no? A todos los que amamos su venida. Esta corona de justicia está reservada para aquellos que aman la venida del Señor, que están aguardando ese momento con gozo, aguardando ese momento con alegría. Dice que aman la venida y por ese amor, por esa esperanza, por esta expectativa, pueden pelear la buena batalla, porque hay algo mucho más grande que lo que pueda aparecer en este mundo. Pablo no necesitaba esperar ese día, no tenía que esperar, bueno, cuando venga el Señor ahí voy a tener fe. No, él cada día se fortalecía con esa esperanza. Él vivía con esa convicción, con la certeza que el juez justo le tenía reservada esa corona. Nosotros también tenemos que tener como expectativa recibir aquel día alguna de estas coronas, por lo menos. Que me toque una, aunque sea. Y eso nos va a permitir a nosotros mantenernos firmes. Uno ama la venida de Jesucristo no porque lo declare con palabras, sino porque lo vive anticipadamente en un andar que agrade al Señor. ¿Sí? Una pregunta que nos podemos hacer: ¿es amor interesado trabajar por las recompensas? O sea, qué interesado que sos. Le hablas la palabra a aquel por interés. No, en realidad no. El verdadero amor no tiene, dice que el verdadero amor no pide nada a cambio, ¿no? O sea, lo que yo hago, lo hago por amor y no espero las coronas. Si Dios es galardonador de los que le buscan, entonces trabajar por el galardón no es pecado, sino una gloria para Dios. El esforzarnos en las cosas de Dios es ir por aquello que Dios tiene reservado para nosotros. ¿Sí? La expectativa de recompensa es un recurso genuino para la vida del cristiano, y el diablo quiere que para nosotros pase desapercibido. El diablo quiere ocultar estas verdades de la palabra de Dios, que hay premios y recompensas para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Que da lo mismo hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Por eso muchos se pierden. Por eso muchos hermanos dejan de congregarse, dejan de orar, dejan de leer la palabra de Dios, porque da lo mismo si me va mal como al otro o me va bien como el otro. Es más, al otro que no conoce a Dios, mira cómo le va. Y el diablo quiere engañarnos con esas mentiras para que perdamos de vista las verdaderas recompensas a las cuales nosotros estamos llamados a vivir. Que el diablo no nos robe nada de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Ese es nuestro objetivo. Cada domingo, cada encuentro, cada reunión, cada palabra que se comparta, es para que no perdamos ninguna de las recompensas, de las coronas que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros. Dios los bendiga. Padre, quiero darte gracias en el nombre de Jesucristo por poder comprender estas verdades espirituales, por poder entender tu llamamiento a cada uno de nosotros, por saber que podemos correr la buena carrera, esforzándonos, quitando aquellas cosas que no nos dejan ser como Cristo, poniendo el esfuerzo en las cosas verdaderas y no en las cosas de este mundo que a veces nos desgastamos y no nos traen ningún resultado. Por poder soportar la prueba, la tentación, ante cada circunstancia, estar fortalecidos en fe, en una fe genuina, obedientes a tu palabra. Por poder estar parados ante las personas del mundo para llevarles un evangelio de salvación y no para criticarlos o para juzgarlos. Por estar congregándonos, estando atentos a las necesidades de cada hermano, por orar por cada hermano, por poder ser una posibilidad para mi hermano en Cristo, aquel que ya te ama y que te busca de corazón. Y también por poder nosotros juntos alentarnos a poner la mirada en las cosas eternas, en el retorno de Cristo, amar ese retorno. Gracias, Padre, por fortalecernos en estas cosas cada día, para que podamos el día de mañana, cuando estemos frente al Señor, recibir del Señor: buen siervo has sido, buen siervo has sido.
aquí está tu corona. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga. No lo comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu amor. No quiero vivir sin ti, prometo seguir aquí, mis ojos puestos en ti. Aquí me quiero quedar.